Bueno, pues en esta tarde no traigo una traducción de John MacArthur, es un mensaje que he compartido en otra ocasión, hace 3 años, está también grabado en vídeo y está en YouTube, en la página de Sana Doctrina, ¿no? Y es un mensaje que considero muy importante y por eso, pues, de vez en cuando me gusta volverlo a compartir. Es un mensaje fundamental. Yo realmente no soy pastor ni soy maestro, ¿no? Me han reconocido como anciano en algunas situaciones, en las circunstancias, e incluso la última vez dimití porque tampoco me vi capacitado y maduro para el cargo, ¿no? Así que soy una persona que he recibido algo de la sabiduría, del conocimiento de Dios a través de la lectura de su palabra y puedo compartirla. Y Dios me da la gracia para ello. Pero no me considero ni maestro, ni pastor, ni anciano. Así que, pero sí veo que lo que voy a compartir es algo fundamental y que tiene que ver con la doctrina apostólica, ¿no? Y para eso vamos a ir a Efesios 4. Efesios 4. Versículo 4, vamos a leer unos versículos aquí. Donde dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Versículo 4. Capítulo 4, versículo 4. Vale. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Y como he dicho, este es un tema fundamental, ¿no? Que debería ser común a todos los cristianos, ¿no? Este tema, es el apóstol Pablo estaba aquí poniendo el fundamento apostólico en la iglesia de Éfeso. Y esto es realmente el fundamento cristiano. Estas 7 cosas que ha dicho aquí son fundamentales. Eso es lo que sostiene la iglesia. Luego va más adelante diciendo que Dios ha instituido pastores, maestros, evangelistas para la edificación del cuerpo. Y luego sigue diciendo que cada miembro, cada coyuntura se ayuda mutuamente por la actividad propia que realizan todos. O sea que está poniendo realmente la base aquí, ¿no? Y deberíamos estar unidos en este fundamento, ¿no? Porque es común a toda la cristiandad. Sin embargo, y que el tema del que quiero hablar, el asunto del bautismo, es donde más división hay en toda la cristiandad. No hay otra doctrina donde haya más división, más interpretaciones, más énfasis sobre el tema del bautismo, ¿no? Y eso es algo que es chocante, ¿no? Porque nadie discute que haya un solo Dios. Nadie discute que haya una sola fe. Bueno, los paganos sí, los paganos tienen mucha fe, pero nadie discute que haya un solo Señor. Nadie discute de que todos tengamos una misma vocación. Pero cuando se llega al tema del bautismo, aquí es cuando hay diferentes énfasis y muchos creen que hay diferentes bautismos. No hay una creencia generalizada en un gran sector de la cristiandad que dice que hay por lo menos 3 bautismos. 1 en agua y 2 en espíritu. Uno de estos se dice que es el bautismo en el cuerpo, esto es lo que se cree en muchas partes, ¿no? Y otro es el bautismo que es investidura de poder para el servicio, pentecostal, ¿no? Entonces, además otras personas creen que hay un bautismo extra en fuego, aparte del bautismo del Espíritu Santo. Hay otros que dicen que hay un bautismo en sufrimiento
y otros creen en un bautismo de amor. Entonces, si esto fuera cierto, deberían haber por lo menos 5 o 6 bautismos. Pensar en esto, ¿no? Y luego, hay algunos que enfatizan el hecho de que el bautismo realmente es el bautismo en el cuerpo. Otros no, el bautismo es el bautismo que se recibe el poder, las lenguas. Y cada uno hace su énfasis, y cada uno tiene su confesión de fe, tiene su doctrina, y esto es dificilísimo en encontrar unidad. Yo no, en este tema he encontrado dificultad para estar unido con algunos hermanos. Puedo estar unido en muchas cosas, pero en este tema, a ser tan fundamental, no he podido encontrar mucha unidad, porque cada uno cree de una manera diferente. Pero yo lo que veo aquí, que el apóstol lo que hace es simplificar. Hay un solo bautismo, dice el apóstol Pablo. Y si lo dice el apóstol Pablo y está poniendo un fundamento, y esto es tan importante y tan categórico, pues deberíamos creer. Lo que pasa es que hay tantas interpretaciones que lo que es no interpretable como esto solamente se requiere un poquito de fe. Si se lo dice a Hugo, seguro que lo cree. Hay un solo bautismo, seguro que lo cree, se le queda grabado para toda la vida, pero las personas cuando empiezan a interpretar sobre este asunto, sobre el otro asunto, dan 1000 vueltas a las cosas y entonces te sacan con que hay tantos bautismos. Pero según el apóstol Pablo, aquí hay un solo bautismo. Y aquí, como digo, la cristiandad está dividida. Pero esto ya lo advirtió Jesús también, ¿eh? Jesús dijo, no penséis que vine a dar paz en la tierra, no. Os digo, sino más bien división, porque desde ahora en adelante 5 en una casa estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra su suegra. Y el título que pone en esta sección de Lucas pone división por cuestiones espirituales. Ahí, por cuestiones espirituales, la cristiandad también se divide en cuanto a la familia, porque cree uno y el otro no cree, y en cuanto a doctrinas. Y aquí estaba hablando Jesús también en el contexto del bautismo, porque ahí también dice, no sé si lo he leído aquí, pero dice, de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. Y esto se ha quedado... Como decía, de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿No? ¿Y qué bautismo es ese? Podríamos sacar otro bautismo, ¿no? Podría ser el bautismo del sufrimiento, el bautismo que realmente experimentó Jesús. Y que precisamente ese es el bautismo. Al igual que el bautismo en el cuerpo, al igual que el bautismo que se recibe poder por parte de Dios, al igual del bautismo de que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Es decir, esos bautismos en realidad son aspectos de un único bautismo. Lo que ocurre es que la cristiandad los divide y los enfatiza, y enfatiza unos más que otros. Los bautistas no pueden oír del bautismo del Espíritu Santo. Los pentecostales de los bautistas hablan así solamente que bautizan en agua, que no creen en el bautismo del Espíritu Santo. Y algunos pues que el bautismo solamente es para el cuerpo. Pero sin embargo, son aspectos de lo que realmente es el bautismo, y nadie puede negar esos aspectos del bautismo, de que es uno solo.
Y aquí había también diferencias entre los apóstoles cuando Jesús dijo esto acerca del bautismo. Ellos estaban más interesados en la posición, que iban a poder lograr y estar en el cielo con Jesús. Y se habían acercado allí y le habían dicho, oye, Jacobo y Juan, te queremos pedir que cuando estemos en el cielo, pues que uno se siente a la izquierda y otro a la derecha. Y están tomando posiciones, ¿no? Y así también hoy en día cada uno quiere tener su posición, ¿no? Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. Y le dijo, ¿podéis beber de la copa que yo bebo y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Y a lo mejor no sabían ni lo que estaban dando, pero podemos. Y Jesús les dijo, la copa que yo bebo, beberéis y seréis bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. O sea, que realmente ellos no sabían, pero ellos iban a ser bautizados en el bautismo con el cual Jesús fue bautizado. ¿Y cuál bautismo fue ese? El bautismo de Cristo. El bautismo de Jesús. Vamos ahí a Juan capítulo 3, versículo 5, para entender qué es realmente el bautismo. Este pasaje se habla acerca del nuevo nacimiento. Y parece que es otra doctrina, ¿no? Parece que el nuevo nacimiento entre los evangélicos parece como es una doctrina fundamental. Pero los apóstoles no hablaron acerca de pues es necesario nacer de nuevo. Esto lo dijo Jesús a Nicodemo, hablando metafóricamente acerca del bautismo. El nuevo nacimiento y el bautismo en el Espíritu es la misma cosa, aunque muchos quieren hacer también una separación. Y Jesús aquí le estaba hablando a Nicodemo, y Nicodemo se había acercado a él porque reconocía que en Jesús realmente estaba dando señales, había una enseñanza, y Nicodemo pues fue a verle. Y Jesús le fue directamente al grano y le dijo, en verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Fue directamente a Nicodemo y le dijo, te es necesario nacer de nuevo. El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y esto es lo que realmente Jesús estaba hablando acerca del bautismo, acerca del nacer. El nacer también es como si fuera una especie de bautismo. El bebé nace, se rompe el agua y es bautizado en una dimensión nueva para él. O en la muerte, la persona que fallece es sumergido en otra dimensión, es un bautismo, ¿no? Y aquí Jesús le está hablando acerca del bautismo. Los comentaristas dicen acerca de nacer del agua, es nacer pues, por el bautismo, simboliza el ser bautizado en agua, y el nacer por el Espíritu es el ser bautizado en el Espíritu. Todo lo que dicen los comentaristas, pero hay algunas personas que creen que el nuevo nacimiento y el bautismo en el Espíritu Santo son dos cosas completamente distintas. Y luego quizás si hay tiempo lo voy a explicar. Pero aquí Jesús le dice a Nicodemo que le era necesario nacer de nuevo, y entonces Nicodemo dice, bueno, ¿y cómo puede hacerse esto? ¿Puede el hombre acaso entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Entonces Jesús le contesta a Nicodemo, dice, sabemos lo que hemos oído, pero así como el Hijo del Hombre, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Era necesario que Jesús muriese en la cruz. Era necesario que realmente Dios proveyera
de ese gran bautismo para las personas. ¿Y cómo lo consiguió Jesús? Pues en su propio bautismo. Él fue bautizado, realmente llevó todos nuestros pecados, llevó nuestra vieja naturaleza, llevó nuestra maldad en la cruz, y ahí es cuando realmente el Espíritu de Dios vino sobre él y lo bautizó, porque el bautismo realmente, si tú miras bien en toda la Biblia, tiene relación con el pecado. El primer bautismo que anunció Juan tenía relación con el pecado, era un bautismo de arrepentimiento, no era el bautismo cristiano, cuidado, era un bautismo para el pueblo de Israel, y él lo que anunciaba era arrepentíos, un bautismo de arrepentimiento. Pero tiene relación con el pecado, pero Juan lo que estaba anunciando era a otro superior a él. Yo a la verdad os bautizo en agua, pero hay uno más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Eso es lo que dijo Juan. Juan fue el precursor de Cristo, vino para preparar el camino y para anunciar a Jesús como el Señor y a su bautismo. Pero tenía que ver con el pecado, porque él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y cómo lo va a quitar el pecado? Pues con el bautismo, realmente en agua no puede limpiar los pecados, pero simboliza lo que ocurre que trata con nuestro pecado interior. Podemos leer un montón de textos. Por ejemplo, en Romanos 6:3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? También, como se ha leído aquí, en Romanos, por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo, para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Y lo que ha leído Fina, Colosenses 2:12, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. Eso es el bautismo. Y es donde menos énfasis se hace. Se hace énfasis en el bautismo en el cuerpo, énfasis en el bautismo para las lenguas o el poder, pero el énfasis del bautismo que realmente es el que va a tratar cuando se recibe el Espíritu de Dios en nuestra vida con todo nuestro pecado, que lo hacemos dando testimonio público cuando nos bautizamos en agua. Eso es lo que queremos dar testimonio a las personas de que somos sepultados en agua y somos resucitados a una vida nueva y que todos nuestros pecados han sido perdonados y han sido tratados. Eso es el bautismo. Eso es importantísimo. Y por eso, y ahí está también lo que es la salvación. Tito dice, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo no es una opción, no es una segunda bendición, como anuncian otros. El bautismo del Espíritu Santo es fundamental para la salvación. Y eso tampoco se enseña, pero eso es lo que las Escrituras enseñan aquí claramente. Y Pablo a los Gálatas dice, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Pero claro, se enseña otra cosa, ¿no? La doctrina pentecostal, y que me perdonen todos los hermanos pentecostales cuando hablo de esta manera tan directa, se sostiene, como me dijo un hermano, sobre palicos y cañicas. Porque ellos creen en Juan 20:22. Si queréis, os voy a decir lo que creen los pentecostales en esto. Juan 20:22. Dice, después de decir esto, sopló
sobre ellos y le dijo, recibid el Espíritu Santo. Y esto es lo que ellos creen. Esto fue después de la resurrección. Jesús se presenta a sus discípulos y habla con ellos, los anima tal, y les dice, les sopla y les dice, recibid el Espíritu Santo. Dice, aquí es el nuevo nacimiento. Luego en Pentecostés está el bautismo. Pero lee Lucas 24, 49, que es el mismo contexto de Jesús apareciendo a sus discípulos después de la resurrección. Lucas 24, 49. Y les dice aquí, después de hablar con ellos, de haber abierto los ojos, estaban desanimados, estaban ahí que no entendían cómo Jesús había muerto, no entendían nada. Y Jesús, insensato, para conocer todo lo que el profeta han dicho acerca de él, no sabía que tenía que morir, que tenía que tal. Y aquí les dice, y he aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Le está diciendo, sea lo que fuere el soplo que le hizo Jesús, no fue el recibir la promesa del Espíritu Santo. Que fuera una impartición especial del Espíritu en sus vidas, puede ser. De hecho, en el Antiguo Testamento todavía no había venido la promesa del Padre hasta Pentecostés. Los apóstoles y todos los ministros de Dios habían de alguna manera servido a Dios por medio de la unción del Espíritu. Todos los profetas, todos los reyes, todos los sacerdotes eran ungidos. Tenían dones de sanidad los apóstoles también porque hicieron milagros también. Pero ese no era la promesa del Padre. Que Dios les diera, los capacitara para ciertas funciones hasta que no viniera esa promesa a los apóstoles, pues es posible, no lo sabemos. Pero nacer de nuevo no nacieron porque... Entonces, aquí habían unos cuantos, no había muchos. De hecho, Tomás no estaba en esta situación. ¿Cuándo nació de nuevo Tomás? ¿Cuándo deberían haber nacido todos cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés? Es lo más probable. Porque es que de otra forma no se puede aplicar esa muerte y esa resurrección que simboliza el bautismo. Porque él dijo, yo enviaré la promesa del Padre. El Espíritu Santo iba a venir de una manera diferente a como vino en todo el tiempo del Antiguo Testamento. Iba a aplicar la muerte y la resurrección de Cristo en el creyente. No iba simplemente a capacitarlos para darle un poquito de poder, una unción. Iba a realmente a traer esa vida y esa muerte en la persona por medio del Espíritu, como he compartido con el pasaje de Nicodemo. Entonces no pudieron nacer de nuevo ahí. Esa base que tienen los pentecostales para hacer del bautismo una opción o una segunda bendición no tiene fundamento alguno. Las personas nacieron de nuevo en Pentecostés. La iglesia nació en Pentecostés. Ahí se cumple lo que dice que por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como gentiles, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Eso es lo que ocurrió. La iglesia nació en Pentecostés, nacieron de nuevo en Pentecostés, recibieron un poder en Pentecostés. Fueron hechos hijos de Dios en Pentecostés. Todo fue cuando recibieron la promesa que Jesús les había dicho que esperasen en Jerusalén hasta que la recibieran. La promesa del Espíritu, un solo Espíritu, un solo bautismo. Hay ejemplos en el Antiguo Testamento. Aunque el bautismo era algo nuevo para Israel, pero sin embargo, en el Antiguo Testamento hay muchos tipos, imágenes acerca de Cristo,
Y también se dio acerca del bautismo. Como 1 Corintios 10:2 dice, y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Cuando la nación de Israel salió de la esclavitud, tuvieron que atravesar el Mar Rojo. Y sabemos, ¿no?, que todos los egipcios fueron detrás de ellos, se abrió el Mar Rojo, pasaron por el Mar Rojo, y ahí dice que fueron bautizados en la nube y en el mar. No había agua, porque estaba en seco, pasaron, una nube, una columna de fuego les guiaba por la noche y una nube les guiaba durante el día. Pero simbólicamente fueron bautizados en la nube y en el mar, queriendo decir que en Moisés la nación llegó a ser nación. Israel llegó a ser nación cuando eran unos esclavos ahí en Egipto, descendientes de Jacob y tal, pero como nación no habían sido reconocidos. Cuando tuvieron esa experiencia, se convirtieron en nación, se convirtieron en Israel, se convirtieron en el pueblo de Dios y eran guiados por Moisés. Y esto es lo que ocurrió en Pentecostés. Que cuando fueron bautizados en el Espíritu Santo, la iglesia nació y es un pueblo de Dios y es Cristo nuestro Señor quien nos guía. Y tenemos identidad de pueblo, tenemos identidad de iglesia y tenemos al Señor como Jesús. Esto le ocurrió a los israelitas tipológicamente, metafóricamente. Y por eso 1 Corintios 12:13 dice, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya somos judíos, griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. ¿Y esto qué importancia tiene, no? ¿Qué importancia tiene? Ahora, ¿cuándo hemos recibido nosotros el Espíritu Santo? ¿Cuándo hemos sido bautizados en el Espíritu Santo? Porque hay fórmulas mecánicas, teologías, y dicen, bueno, ya sabes, se discipula a los nuevos creyentes y ya les dicen, oye, ya sabes que cuando tú hiciste esto o hiciste lo otro, te pasó esto y te pasó lo otro. A lo mejor ni experimentaron nada, ni saben nada, pero esto es lo que se enseña acerca del bautismo del Espíritu Santo también. Y hay muchas fórmulas mecánicas. Cuando tú aceptaste a Cristo, cuando tú levantaste la mano, cuando tú tomaste una decisión. Y hoy en día pues se habla mucho de personas que han tomado tantas decisiones, han levantado la mano y hay pues personas que en el campo misionero que de alguna manera pues denuncian estas cosas, como Paul Washer, diciendo que una persona tomó una decisión en su vida, en su juventud, vivió toda su vida en pecado y luego al final diciendo, no, yo es que tomé mi decisión, levanté mi mano y fui bautizado y soy salvo. Y eso es lo que se puede enseñar, ¿no? Pero ¿cuándo realmente una persona es bautizada? Pues yo no veo que haya ninguna fórmula mecánica en las Escrituras que dice que fue en este momento, en el otro momento, en aquí o acá. Jesús dijo a Nicodemo, el viento sopla, ni oyes su sonido, ni oyes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo nacido del Espíritu. Si tú miras el Nuevo Testamento, verás que la experiencia de las personas cuando fueron bautizadas no fueron una igual a la otra. Los de Pentecostés fueron bautizados, luego Pedro predicó el Evangelio, arrepentíos, creer en el nombre del Señor Jesucristo, ser bautizados y recibiréis la promesa del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos, para todo aquel que creyere. Arrepentíos, creer, ser bautizados en agua y recibiréis el bautismo en el Espíritu Santo. Y luego se encuentra con que va a Cornelio, y Cornelio, que con toda su casa esperándole, oyen el mensaje y nada más estar escuchando el mensaje,
viene el Espíritu Santo sobre ellos y son bautizados y Pedro es consciente de eso. No habían sido bautizados en agua, pero habían sido bautizados en el Espíritu. Y Pedro dice, bueno, ¿puede impedir a alguien que estas personas que han recibido el Espíritu Santo como nosotros sean bautizados en agua? O sea, que no lo hizo de una manera, primero esto y luego lo segundo, que eso es lo que se enseña. Primero tú aceptas, luego tú te metes en una iglesia, te bautizas en agua y ya eres bautizado, o eres bautizado antes o eres bautizado después. No. El viento sopla de donde viene, ni oyes su sonido, ni oyes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo nacido del Espíritu. Y podríamos dar, por ejemplo, también el hecho de los samaritanos. Los samaritanos, pues Felipe les habló acerca del Evangelio y creyeron y fueron bautizados en agua. Y entonces llamaron a los apóstoles, oye, que los samaritanos se han convertido y tal, y fueron allí y habían recibido la palabra de Dios. Y dice Hechos 8, que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Es decir, estas personas habían creído, habían sido bautizados en agua, pero todavía no habían recibido la promesa, todavía no habían nacido de nuevo, todavía no habían sido bautizados en el Espíritu Santo, que es la misma cosa, hasta que Pedro y Juan fueron y vieron. Los comentaristas dicen, bueno, es que Samaria era una situación especial porque los samaritanos venían de una mezcla de los asirios que habían puesto en las conquistas que tuvieron, los territorios, pusieron colonos de otras naciones y se mezclaron, y entonces los judíos no veían a los samaritanos como una mezcla. Tenían ciertos rituales, ciertas ceremonias judías, pero nunca los judíos los vieron como judíos, ¿no? Entonces esto era algo nuevo y los comentaristas dicen que eso tenía que supervisarlo y por eso no recibieron el Espíritu Santo en el momento hasta que fueron Pedro y Juan. Puede ser, pero eso no quita que esas personas creyeran, que fueran bautizadas y que no habían recibido el Espíritu Santo. Eso no lo quita. Luego, otro caso también que ocurrió con los efesios, a los que Pablo está hablando, y en Hechos también, lo vamos a leer, Hechos 19, capítulo 19, versículos del 1 al 5. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y luego, pues, que alguien siga leyendo, por favor, porque no... Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban. ¿Veis? Aquí hay otra situación en que estas personas también habían creído. Si es que hay, vamos a combinar esto con Efesios 1:13, aquí es donde yo quiero ir a parar. Efesios 1:13 y ya comento las dos situaciones. Aquí les dice a los efesios, a los que Pablo le está escribiendo este tema del bautismo.
les dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Veis? Aquí este texto se usa para establecer que cuando una persona ha creído en Cristo, ha sido sellado y ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Este es el texto que se usa para eso. Está hablando aquí a los efesios. Pues si hemos leído en Hechos que estos efesios, cuando creyeron, no fueron sellados. Fueron sellados cuando Pablo les habló y les expuso el Evangelio de una manera correcta. Y entonces cuando ellos creyeron correctamente, entonces sí, vino y Dios selló y fueron bautizados en el Espíritu Santo, pero no antes. Y habían creído. Si tú miras el capítulo ese anterior al 19, te darás cuenta que Apolos había predicado en Éfeso. Había venido antes Apolos y había predicado el Evangelio. Y estas personas seguramente eran discípulos de Apolos, que habían creído, pero Apolos nos viene dicho que no conocía, que solamente conocía el bautismo de Juan. Y Aquila y Priscila, que eran discípulos de Pablo, o colaboradores de Pablo, lo tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. O sea, al propio Apolos. O sea, una persona no puede enseñar lo que no conoce. Y Apolos no conocía el tema del bautismo. Era un varón elocuente, poderoso en las Escrituras, con relación al Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento todavía no se había escrito. Era una persona que podía realmente mostrar que Cristo, por medio de las Escrituras, era el Mesías, que todos estaban esperando. Pero él tenía que recibir la promesa como todos los demás, o el bautismo como todos los demás, y todavía no lo había recibido. Y Priscila y Aquila lo toman aparte y le enseñan más exactamente el camino de Dios. Y por esa razón hay tantas personas en la cristiandad que no se le ha expuesto el Evangelio de la manera correcta de lo que significa realmente el bautismo, para que esas personas puedan realmente creer de una manera correcta. Por si yo creo que el bautismo es que yo voy a morir con Cristo, que yo voy a dejar ahí, que yo voy a morir a mi voluntad, que yo voy a morir a mis deseos, que yo voy a tomar y a seguir a Cristo como el Señor de mi vida para hacer lo que Él me diga, que me voy a arrepentir no solamente de mis pecados, sino de vivir mi propia vida, de hacer lo que a mí me da la gana. Y voy a bautizarme en Cristo. Eso se les pone a las personas de una manera clara, y las personas pueden realmente ser selladas por Dios. Dios aprueba, Dios sella, Dios bendice, Dios da el Espíritu Santo. Pero si tú no les llamas a las personas y les dices, venid, y les das el oro y el moro, como dijo Juan Carlos Ortiz en un libro que yo leí cuando me convertí, que hay un quinto evangelio según los santos evangélicos, que sacan doctrinas de aquí y de allá y prometen las mejores cosas, nunca las demandas, nunca las cosas negativas, las cosas positivas. Le da el oro al moro, venid, vaya a ser rico, vaya a ser feliz, vaya a tener prosperidad, vaya a tener todo. La persona que responde a ese evangelio, yo dudo mucho que Dios lo selle, que Dios le dé el Espíritu Santo, porque ni han creído como tienen que creer, ni se han arrepentido como se tienen que arrepentir, ni han recibido el poder del Espíritu Santo hasta que Dios sella. Porque al final es Dios quien tiene la última palabra, no es el hombre. Por mucho que el hombre quiera decidir, aceptar o hacer, al final si no cree, si no se arrepiente genuinamente, si no cree genuinamente, Dios no lo va a aprobar, Dios no lo va a sellar. Porque en última instancia el que sella es Dios. El que bautiza es Cristo. Y por esa razón no hay una
doctrina que se puede decir mecánica, que tú en el momento que aceptas ya te ha pasado esto y esto, como yo nací en ese ambiente. Y yo no creía que eso fuera así. Pero eso es lo que se enseñaba entonces en la situación en la que yo me encontraba. Y yo tenía mi propia experiencia en cuanto a esto. Porque yo también, pues como muchas personas, respondía a un llamado en una campaña evangelística y quizás se utilizaran ciertos trucos para hacer que yo tomara una decisión. Y quizás yo me convertí de esta manera y yo, pues sí, tengo que reconocer que cuando yo me convertí y respondí a ese llamado, pues sí, entré en una conciencia de que realmente Dios existía, de que era una realidad y fui, se lo comuniqué a toda mi familia y me uní a ese grupo, pero yo tenía problemas, había salido de una gran depresión y tenía problemas emocionales. Y con el grupo no me podía llevar bien con las personas porque en mí había como un mal genio, había un temperamento, como decían los americanos, bad temper. Había algo que cuando yo me enfadaba con alguien, me irritaba, no lo podía remediar. No podía remediar estar enfadado, el discutir, hacer esto, hacer lo otro. Eso era algo que me dominaba. Y no podía. Y luego, por otro lado, me encontraba hueco interiormente. Así que yo oraba y clamaba a Dios, y oraba y clamaba a Dios. Y entonces, esto pasó unos meses, y entonces escuché a un hermano hablar sobre morir en Cristo. Una predicación que la tengo grabada, que nunca se me olvidará, que fue la que realmente hizo que yo pudiera recibir ese bautismo en el Espíritu Santo, o recibir el Espíritu Santo. Cuando yo creí correctamente, cuando se me puso el Evangelio correctamente acerca de que una de las palabras que me llamó la atención es que Cristo no murió para que tú no murieses. Cristo murió porque tú tenías que morir. Y tú tienes que morir. Ahora, que tú no puedes morir por ti mismo, tú tienes que morir con Cristo. Y tienes que morir con Él y tienes que dejarlo todo y tienes que realmente ir a la cruz con Él y dejar ahí todo y morir con Él. Y tener esa experiencia. Y yo creí. Y estando en una reunión de oración, meditando sobre estas cosas, yo tuve la experiencia de que en mi vida Dios me llenó del Espíritu Santo. No hablé en lenguas, porque eso es otro tema sobre las evidencias del bautismo, pero sí vi que de mi interior pues brotaba, ¿no? como un cántico espiritual a Dios, que no era yo quien lo hacía, sino que surgía de mi interior. Esto es verdad, no sé si podéis creerme, pero esto es verdad. Salía de mí y glorificaba a Dios y yo era consciente de que salía, pero no fue eso lo más importante de la experiencia. Lo más importante de la experiencia es que yo, después de esa experiencia, tuve dominio propio. Ya no me irritaba, ya no me llevaban los demonios cuando discutía con alguien, ya podía remediar eso, ya podía controlar ese asunto. Luego tuve discernimiento. Ya antes de esa experiencia me podían enseñar cualquier cosa. Venía Yare o venía otro y me cogía la Biblia y me decía, mira, esto, y yo, sí, amén, a todo. Desde entonces yo podía tener discernimiento. Podía discernir cuando una persona estaba hablando en el púlpito, si realmente estaba diciendo las cosas de corazón, que le salían de corazón con denuedo, con franqueza, con autoridad, con verdad, o simplemente estaba emulando a alguien o estaba haciendo de una manera ficticia. Lo podía discernir. La palabra de Dios dice, Juan, en su segunda o primera epístola, le dice a los recién nacidos, vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Cuando una persona recibe la promesa del Espíritu, el bautismo del Espíritu, recibe también la unción, que algunos en estos movimientos últimos
lo ponen como algo aparte, como algo nuevo. No. Cuando una persona recibe el Espíritu Santo, es guiado por el Espíritu Santo. Jesús dijo a sus discípulos en Juan 16, o del 14 al 16, les dijo, en aquel día, estaba hablando de la venida del Espíritu Santo, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y vosotros seréis guiados por el Espíritu Santo. La guía del Espíritu Santo, si no uno ha recibido el Espíritu Santo, no puede ser guiado. En aquel día conoceréis, tendréis conocimiento interior de mí. La unción, vosotros conocéis todas las cosas y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, sino que la unción misma os enseña todas las cosas, dijo Juan. Por supuesto que tenemos necesidad de maestros, de pastores, de todo lo demás que nos enseñe, pero al final, si no tiene uno el Espíritu Santo interiormente, la unción, uno puede ser guiado por los hombres y no por el Espíritu de Dios. Uno puede caer en manos de doctrinas humanas. Pero el Hijo de Dios, Dios ha prometido que todos los hijos de Dios todos sus hijos serán enseñados por Él. Y en última instancia, uno tiene que tener el testimonio de lo que uno está interior del Espíritu Santo, de lo que otras personas están diciendo, porque si no puede ser llevado por doctrinas de hombres, como dice estratagemas de hombres, como dice Efesios. Y las evidencias del bautismo del Espíritu Santo no es, como algunos dicen, exclusivamente el hablar en lenguas. Si no hablas en lenguas no tienes el bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Aquí, en la experiencia que hemos visto, los samaritanos no hablaron en lenguas. Pablo no se dice que hablara en lenguas, aunque hablaban más en lenguas que todos los corintios, pero cuando tuvo su experiencia, que vino y le pusieron la mano y fue bautizado en el Espíritu Santo, no se dice que hablara en lenguas. Los que recibieron y fueron llenos del Espíritu Santo en Hechos 4 tampoco dice que hablaron en lengua, hablaron la palabra de Dios con poder, dice. ¿Por qué? Porque esa era la necesidad que tenían. Estaban siendo perseguidos, amenazados de muerte por los sacerdotes y sin embargo oraron a Dios y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con poder. Esa es otra evidencia de la persona que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Pues habla con denuedo, habla con franqueza, habla con autoridad la palabra de Dios y no se amedranta. Porque los apóstoles estaban amedrentados, acobardados, hasta que no vino el Espíritu de Dios sobre ellos. Eso es lo que ocurrió en Pentecostés. Fueron llenos del Espíritu Santo y ya no les importaba nada. Ya no tenían miedo, no tenían temor de hablar la palabra de Dios sin tapujos y abiertamente. Y esa es otra evidencia. El hablar la palabra de Dios con poder. El tener dominio propio. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, le dijo Pablo a Timoteo, sino espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Y esas fueron las evidencias que se manifestaron en mí cuando yo tuve esa experiencia de recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, yo no puedo poner mi experiencia como un patrón para que sea mi experiencia igual a todas. No, ni la experiencia de ninguno de los hombres que recibieron el Espíritu Santo puede ser el patrón para todos. Porque todo aquel que es nacido de Dios y sabe de dónde viene y a dónde va. Tiene que tener su experiencia, tiene que tener su momento, tiene que tener su tiempo y solamente él, esa persona y Dios saben cuándo ese momento ha sido, cuándo han tenido esa experiencia. Creo. Puede que no, puede que esté equivocado yo en esto y no lo sepa, porque hay tantas personas que a lo mejor han recibido la experiencia, han visto un cambio, pero no han sido conscientes y no lo han asimilado con el bautismo y sin embargo ha sido una realidad que han sido bautizados, han recibido el Espíritu Santo y tienen esta evidencia en sus vidas, que tienen discernimiento, que tienen dominio propio, que tienen amor, que tienen seguridad, que tienen todas estas cosas, pero no las asocian con el bautismo del Espíritu Santo porque la doctrina no se les ha enseñado así. Pero yo puedo decir que esas fueron las evidencias mías y lo que yo veo en las Escrituras es que las evidencias principales no era el hablar en lenguas, sino el que las personas fueron llenas de poder, llenas de amor, llenas de dominio propio, llenas de
de franqueza, de autoridad. La gente se sorprendía, como esto si no tienen letra, ¿cómo pueden hablar así? Eran analfabetos, eran pescadores, eran de esta manera, no eran educados, pero hablaban con poder, hablaban con autoridad. ¿Por qué? Es una evidencia de que el Espíritu de Dios estaba obrando a través de esas personas. Y ya termino, lo dejo aquí, pero ese es mi testimonio acerca del bautismo del Espíritu Santo. Yo creo que solamente hay un bautismo, que las Escrituras hablan acerca de un solo bautismo, que han dado tipos en el Antiguo Testamento, como Pedro dijo, el bautismo que corresponde a esto, hablando de Noé y de sus hijos, que fueron salvados por el arca, porque simbolizaba a Cristo, y vino un gran bautismo sobre la humanidad, que los comentaristas dicen que eso es un bautismo de arrepentimiento. Realmente Dios se arrepintió de haber creado al hombre, porque la maldad llenaba la tierra, y Dios puso a toda la humanidad, la sumergió, excepto a estas personas que siguieron el patrón de Dios, a Noé con sus hijos, que fueron salvadas por el arca. Eso simboliza el bautismo del agua o del arrepentimiento. El bautismo en Moisés fueron bautizados en la nube en el mar, y hay otros bautismos como simbolizan Eliseo y Elías también. No voy a entrar en eso, pero también ahí se simboliza, son cosas metafóricas, pero todo apunta a aspectos del único bautismo, que es cuando una persona recibe el Espíritu de Dios. O recibe a Cristo en el Espíritu, o recibe el Espíritu Santo, o es nacida de nuevo, como le quieras llamar, pero es una misma cosa. Y cada uno tiene que tener su experiencia en esto, porque Jesús le dijo a Nicodemo, si no nacieres de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios. Realmente la entrada al reino de Dios, la entrada a la iglesia es por el bautismo. La entrada al pueblo de Dios es por el bautismo. Y una persona tiene que experimentar ese bautismo, no como una segunda opción, sino como una realidad que realmente lo introduce en el reino de Dios y en la eternidad con Cristo. Amén.